Ok, antes que me olvide, eh, a ver, de nuevo quiero abrir el tema del examen, ¿ya? Hemos quedado que el examen va a ser la siguiente semana, no hemos quedado el día. Creo que lo mejor para ustedes sería que fuera el siguiente miércoles, no el siguiente lunes, ¿ya? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Si están de acuerdo o alguien prefiere que sea lunes. Para mí está bien cualquier día, dije. Los Estoy de acuerdo, demás, miércoles o lunes. ok. Los demás, ¿hay alguien que prefiere que sea lunes? Miércoles está bien. Ya. Bueno, supongo que los demás están de acuerdo y si no están de acuerdo, por favor, hablen, o sea, por escrito, ¿ya? Eh, sé que están tal vez muy acostumbrados a tener exámenes pasados, ¿ya? Están acostumbrados a exámenes pasados, ¿ya? Eh, y como les he dicho, las series y lo que hacemos en clases son cosas de exámenes pasados. Entonces, hagan eso. Quiero que hagan eso antes de tener un examen pasado, porque eso ya son exámenes pasados. Pero lo que sí podemos hacer, ¿ya? En vez de decir exámenes pasados, eh, supongo que van a estudiar esta semana y demás, o ya han estudiado, espero que ya hayan empezado a estudiar. Eh, y el lunes, en vez de hacer exámenes pasados, ¿ya? Podemos ver en clases algún ejercicio de alguna serie que no hayan entendido bien, ¿ya? Ejercicios de las series. Podemos resolver ejercicios de las series o de clases, ¿ya? Ahora, si alguien me dice, pues entiendo todo de la serie y todo de las clases y quiero más, entonces también voy a preparar algo extra el lunes, ¿ok? Pero antes, por favor, estén seguros de entender esto y esto, ¿ya? Hagamos eso, yo creo que así todo el mundo está tranquilo. Yo también, a mí me interesa que se concentren en estos ejercicios más que en un examen pasado, porque de acá van a entrar ejercicios o de este tipo van a entrar ejercicios en el examen, ¿ya? Y ahora algo importante también. ¿A qué me refiero que de este tipo van a entrar ejercicios en el examen? Es que acá yo les he enseñado, digamos, supongamos, a sumar 3 más 5, la tabla del 3, digamos, hemos hecho. Y hemos hecho también la tabla del 8, ¿ya? Hemos hecho la tabla del 8, 8 más 3, 8 más 2, hemos hecho ejercicios de eso, ¿ya? Pero no solamente esperen que va a entrar algo de la tabla del 3 y la tabla del 8, puede entrar la tabla del 6, algo que no hayamos visto exactamente eso. Pero si ustedes saben sumar, pues pueden sumar cualquier tabla, no necesariamente solo de la del 3 y la del 8. Lo que me interesa es que aprendan a sumar, no que se memoricen ejercicios, ¿ya? Como analogía. Entonces eso también, cuando vean con lo que están estudiando, ya sea de las series o de la clase, concéntrense más en entender la metodología más que memorizar los ejercicios o las fórmulas. ¿Ok? Entonces con eso yo creo que van a estar tranquilos para estar bien preparados en el examen. Podemos preparar algo al lunes, ¿ya? Eh, quedaremos en eso. Ahora, tac, 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 tac. Terminamos la clase con dos ejercicios sencillos, son más que todo teóricos. Empecemos con esto de acá. Nos dice lo siguiente el problema. Un hombre quiere cargar un refrigerador en una camioneta, ¿ya? Y va a utilizar una rampa con un cierto ángulo, ¿ok? Este hombre dice que va a necesitar menos trabajo, va a realizar menos esfuerzo en cargar la camioneta si la longitud L de la rampa aumenta. Entonces vamos a tener dos casos, ¿ya? Fíjense. Vamos a tener un caso como este de acá, digamos, caso 1. Y el hombre dice, ok, ¿sabes? Si tú me metes una rampa más grande, algo de este estilo, ¿ya? Más grande, vemos que es más grande, voy a realizar menos trabajo. Mejor exageraremos. Vamos a tener un caso 1 de esta manera, digamos con caso 1, donde la rampa es bien cortita. Así, ¿ya? Y vamos a tener un caso 2, donde la rampa es bien larga,
¿ya? Entonces, lo que dice el hombre es, pues si me metes una rampa corta, voy a hacer mucho menos trabajo comparado si hago una rampa mucho más larga. Entonces hay que verificar eso, ¿ya? Esta afirmación es válida, hay que decir sí o no y justificar. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos acá el refrigerador, ¿verdad? ¿Qué fuerzas actúan en el refrigerador? Esto ya ustedes ya dominan para el examen del lunes, del miércoles. Vamos a tener la fuerza gravitacional, es decir, su peso. Vamos a tener una fuerza normal, porque hay contacto con el suelo, ¿ya? Y aparte, el hombre está empujando con una fuerza de esta manera. Vemos claramente el empuje del hombre, ¿ya? Y este refrigerador se va a mover hasta acá. Por lo tanto, vamos a tener un desplazamiento delta R, que va a estar representado por esa flecha de ahí. Eso es lo que se desplaza. El desplazamiento es un vector, no es un escalar, es una flecha. Es importante su dirección, ¿ya? Y procedemos. Decimos, el trabajo es un escalar, es F escalarmente delta R, es F delta R coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza y el desplazamiento? Vemos que son paralelos. Vemos que el ángulo es 0 grados, vemos que el coseno de 0 grados es 1. Vemos que es simplemente F por delta R. ¿Ok? Y en este caso, podríamos llegar a eso más rápidamente si entendemos bien lo que hemos visto antes. Decimos, pero la fuerza tiene la misma dirección que del desplazamiento, entonces fuerza por distancia y es positivo. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ahora, en este caso, podemos decir que la longitud de la rampa es L1. El tamaño de delta R, el tamaño de la rampa va a coincidir con L1. Estamos de acuerdo que el tamaño de la rampa va a ser el tamaño del desplazamiento. Entonces tengo que omega es igual, el trabajo en el primer caso es F por L1. ¿Ya? Y vamos a especificar, va a ser una fuerza 1, vamos a decir, fuerza 1. ¿Ya? Si yo hago el análisis ahora con la rampa más larga, vemos que tenemos los mismos vectores, ¿no? Normal, tenemos el peso, tenemos una fuerza con la que empujamos, va a ser una fuerza más horizontal, ¿ok? Y vemos que vamos a tener un desplazamiento esto va a ser el desplazamiento, ¿ya? 2 en este caso, digamos. Y vemos que ese el tamaño, no el vector, pero el tamaño de ese desplazamiento va a coincidir con el largo de la rampa. Yo aplico esto, vemos que va a ser exactamente lo mismo. El trabajo va a ser F escalante delta R. Esto va a ser igual a F delta R, porque si nos fijamos, la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, el ángulo sigue siendo 0, el coseno del ángulo sigue siendo 1, entonces llegamos a lo mismo, ¿ya? Y vamos a tener entonces, que este trabajo 2 va a ser F1, F2 por L2. Entonces, ahora hay que calcular estas Fs y estas Ls, ¿ya? Algo importante acá, tac, 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 tac. Ya, esto está implícito, ¿ya? Implícito. ¿Qué información hay acá? Que la velocidad a la que estamos subiendo es relativamente 0, digamos. También podríamos decir que esta velocidad que es 0 es constante, relativamente constante. Estamos subiendo el refrigerador bien despacito y a velocidad constante. ¿Ya? Tanto en este caso como en este caso. Despacito a velocidad constante. Y eso es importante tomar en cuenta implícitamente. Ahora, cuando yo hago acá el diagrama de cuerpo libre,
Si la velocidad es cero o es constante, lo que decíamos antes con Leoni, la aceleración, ¿qué podemos decir? Es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad. Si la velocidad no cambia, pues la aceleración es cero. ¿Ok? Según Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si esta cosa es cero, tenemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Yo voy a utilizar estos ejes. Acá medio que no me da campo. Voy a utilizar estos ejes. Este eje X y este eje Y. Ya, lo que están acostumbrados cuando estamos trabajando en una pendiente, digamos, ¿no? Y yo digo, descompongo en X, sumatoria de fuerzas en X va a ser cero entonces. ¿Qué fuerzas hay en X? Acá voy a tener un ángulo, ¿ya? Que va a ser el mismo ángulo que hay en la rampa. Y esto ya tienen práctica, han hecho unos ejercicios, hemos hecho conmigo en clases. Acá, ¿qué fuerza va a haber? Va a haber la fuerza F1 que va en la dirección X positiva, por lo tanto va a haber una fuerza F1 positiva, ¿ok? Y está totalmente en X, está en la misma dirección que X. Acá esto se va a descomponer en una fuerza que va a ser mg por el seno del ángulo, y esta mg por el seno del ángulo voy a ponerle negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a mi eje X. Y esto tiene que ser cero. De acá yo encuentro que F1 es igual a mg seno del ángulo. ¿Ok? Y finalmente podemos hacer lo siguiente. Acá vemos que esta es una altura h. Esto de acá es una altura h que no cambia. ¿Ya? Es una altura h que no cambia. Y podemos decir lo siguiente. Un ratito, déjenme ver algo. F1, L1. Sí. Si yo acá analizo este triángulo, tac, 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 ya, voy a extraer este triángulo. Tengo H, tengo L1, tengo el ángulo. Por trigonometría, sé que H entre L1 es cateto opuesto entre adyacente, entre hipotenusa, perdón, eso es el seno del ángulo. De acá puedo decir que L1 es H entre el seno del ángulo. ¿Ya? Finalmente reemplazo todo esto y voy a tener lo siguiente. Un cacho desordenado me está quedando. Acá pongo reemplazando. Vamos a tener que el trabajo 1 es igual a F1 por L1. F1 es mg seno del ángulo. El L1 es H entre seno del ángulo. ¿Ya? Voy a diferenciar. Y esto me va a dar igual a ¿qué? A mg por H. He encontrado que el trabajo, en este caso, va a ser mg por H. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a hacerlo rápido, ¿ya? Velocidad constante, aceleración cero. Voy a decir, ok, para el caso 2, voy a decir sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que esto es cero, no cambia. Cuando hago esto en X, voy a tener lo siguiente. Voy a tener F2, esta F de acá, menos mg por el seno del ángulo. Esta mg que la voy a descomponer. Acá voy a tener mg seno del ángulo. ¿Ok? Va a ser igual a 0. ¿Ok? De acá voy a encontrar que F2 es igual a mg seno del ángulo. ¿Ya? Lo mismo, muy parecido. Y finalmente, cuando yo hago trigonometría en este triángulo, ¿ya? Hemos hecho trigonometría en este triángulo de acá, hago lo mismo, pero en este triángulo más grande, ¿ya? Voy a encontrar lo mismo. El ángulo está acá. Voy a decir que H entre L2 va a ser el seno de este nuevo ángulo. Este es otro ángulo, es un ángulo más pequeño. Este es un ángulo 1, digamos, ángulo 1, ángulo 1.
¿ya? Y de acá decimos finalmente reemplazando, vamos a tener entonces el trabajo 2 va a ser igual a F2 mg seno del ángulo 2 por L2 y L2 va a ser H entre el seno del ángulo 2. Y nos va a quedar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Acá, digamos, matemáticamente hemos dado un poco vueltas, pero lo más importante es lo conceptual. Matemáticamente hemos visto que llegamos al mismo resultado. El trabajo que hace la persona es mg por h, el trabajo que hace la persona es mg por h. En ambos casos tengo el mismo h. Estoy subiendo a la misma altura. ¿Ok? Solo que acá en una rampa pequeña y solo que acá en una rampa grande. ¿Ya? ¿Por qué me da el mismo valor? Porque en esta rampa pequeña, intuitivamente vemos que la fuerza es grande y el desplazamiento es pequeño. Entonces, esto de acá es la fuerza, esto de acá es el desplazamiento, esto de acá es grande y esto de acá es pequeño, y al multiplicarnos nos va a dar un valor. ¿Ok? Y en este caso, estamos al revés. En este caso, cuando la rampa está poco inclinada, la fuerza es pequeñita, pero el desplazamiento es grande. Entonces, cuando yo haga una fuerza pequeña con un desplazamiento grande, el resultado me va a dar lo mismo. Al final, la fuerza que efectuamos es diferente. Acá es grande, acá es pequeña, pero el trabajo que realiza la persona en ambos casos es el mismo. ¿Ok? El esfuerzo que hace la persona al final es el mismo. Acá va a ser un esfuerzo de una fuerza grande, pero en corta distancia. Acá va a ser un esfuerzo en fuerza corta, pequeña, pero larga distancia, y al final el esfuerzo o lo que se va a cansar va a ser lo mismo. ¿Ya? Lo que se va a cansar entre comillas. Ahí creo que no nos va a dar tiempo para hacer algo más. Quedaremos acá. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Sobre el examen también. ¿Dudas, preguntas? Ya. Sobre el examen yo quiero recalcar algo. El examen va a ser virtual ya, y como hemos dicho, pero va a haber cierto control para que haya transparencia. Les voy a mandar un video de qué es, cómo vamos a controlar el examen, ¿ya? Tal vez es algo que no hayan hecho con otras materias. Entonces, por favor, vean bien el video que les voy a mandar y para el miércoles traigan todas sus dudas y preguntas de esa parte, ¿ya? Porque les voy a pedir que coloquen su cámara de cierta manera, de ciertas cositas, ¿ya? Que tal vez es nuevo para la mayoría, o tal vez no, también, no sé. Y traigan sus dudas al respecto, ¿ya? Porque en el día del examen tienen que venir con eso claro, no tienen que venir totalmente, ¿cómo decir? Sin saber cómo tienen que preparar su escritorio, digamos, en palabras cortas. Eso quería decirles. Ya les voy a mandar ese video para explicándoles cómo más o menos vamos a hacer el control. Que les vaya bien. Estamos en contacto. Si es que no vuelve WhatsApp, pues no creo, pronto les voy a escribir por Neo, ¿ya? Estén atentos a eso también. Que les vaya bien. Nos vemos el miércoles. Bye. Luego, ingeniero. Hola. Gracias. Gracias.